Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema que ha causado muchas inquietudes en los últimos días, semanas, incluso años. La pregunta del millón. En los contribuyentes del RIF, ¿se debe desglosar el IVA y el IEPS en el CFDI global? Bueno, quédate a ver este video y aquí te vamos a dar nuestra opinión. Perfecto, para comenzar nos vamos a ir a las reglas de resolución miscelánea para el 2021, en este caso la famosa regla 2.7.1.24, que nos habla sobre la expedición de comprobantes en operaciones con el público en general. Esta nos dice que cuando caemos en los supuestos del artículo 29 y 29A, fracción cuarta del Código Fiscal, podemos elaborar un CFDI global. Perfecto. Si nos vamos al Código Fiscal, al artículo 29A y la fracción cuarta nos dice: cuando no se cuente con la clave del Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere esta fracción, se señalará la clave genérica. ¿Cuál es la clave genérica? Pues la famosa XAXX010101000. Exacto, ya la conoces. Tenemos que usar esa SRFC en nuestros comprobantes. Perfecto. Y pues nos dice que debe establecerlo el SAT a través de reglas de carácter general, que es lo que sucede. Bien, esta regla es en términos generales la que nos guía qué es lo que debemos de hacer con esas operaciones con el público en general. Porque una cosa es el CFDI global, que abarca todas esas operaciones, y otras son los comprobantes que amparan en lo individual esas operaciones. Llámense de forma coloquial comprobantes simplificados, o notas de venta, o notas de remisión. La famosa notita que nos pueden dar, por ejemplo, en la papelería. Bueno, aquí nos dicen qué requisitos debe de tener. Y cuando llega el fin de semana, el fin de mes, el fin del bimestre, pues tenemos que hacer un CFDI global. Y esto es muy importante porque esta misma regla en este párrafo nos dice que en los CFDIs globales se debe separar el monto del IVA y del IEPS a cargo del contribuyente. Esto aplica para todos los contribuyentes. Por ejemplo, una persona moral que se dedica a la venta de papelería. Bueno, no todas las personas que compran papelería solicitan un CFDI. Por ejemplo, papás, padres de familia, al iniciar el ciclo escolar, compran sus útiles y no les interesa el CFDI. Entonces, esa persona moral tiene que sumar todas esas notitas de venta que se van juntando durante el mes o durante el día, y al final tiene que emitir un CFDI global donde tiene que separar el IVA o el IEPS. ¿Qué pasa con nosotros los contadores? Tal vez en algún momento realizamos alguna actividad donde un contribuyente no nos solicita un CFDI. Tal vez tuve 2 o 3 operaciones donde me depositaron por, no lo sé, elaborar algunas facturas, por asesorarlos en algunas inquietudes que tuvieron, pero no me pidieron CFDI. Bueno, ya tuve 3, 4, 5 operaciones y al final del mes voy a emitir un CFDI global donde voy a usar el RFC genérico y voy a separar el monto del IVA y del IEPS para poder declararlo al momento de hacer mis cálculos mensuales. En términos generales, cuando hacemos un CFDI global debemos de desglosar el IVA y el IEPS, pero los contribuyentes del RIF tienen una opción, y esa nos la da el artículo 23 de la Ley de Ingresos para la Federación, y aquí misma nos dice que podrán optar, es una opción, no es obligatorio, quienes deseen pagar el IVA y el IEPS conforme lo establece su respectivo ordenamiento legal, pues así lo harán. Algunos o la mayoría pueden optar por pagar el IVA, por pagar el IEPS en términos de este artículo 23. En pocas palabras nos dicen que de acuerdo a la actividad o el sector económico podemos pagar o determinar el IVA. Puede ser al 8, al 6, al 2 o hasta el 0% en el caso del IVA. Y del IEPS pues tenemos tasas que van desde el 1% hasta el 120%.
Lo interesante es que en este párrafo, que es el segundo párrafo de la fracción 1 de este artículo 23, nos dice: para los efectos de la presente fracción se entiende, esta parte, se entiende por actividades realizadas con el público en general, aquellas por las que se emitan comprobantes que únicamente contengan los requisitos que establezcan mediante reglas de carácter general. Punto y seguido. El traslado del IVA y del IEPS en ningún caso deberá realizarse en forma en forma expresa y por separado. De aquí han surgido muchas inquietudes. Muchos dicen, ¿sabes qué? No se debe desglosar el IVA en el CFDI global. Y otros dicen, claro que sí. ¿Por qué? Porque la regla miscelánea 2.7.1.24 nos dice que sí se debe desglosar el CFDI, el IVA y el IEPS. No, que no se debe desglosar porque el artículo 23 dice que no. Bueno, vamos a tratar de desmenuzar un poquito esto de una forma rápida para que no se alargue este video. Vámonos por partes. ¿Qué dice aquí? Para los efectos de esta fracción se entiende por actividades realizadas con el público en general. ¿Qué es eso? Actividades realizadas con el público en general. Bueno, para que no tengamos inquietud de lo que significa esta expresión, el SAT sacó una nueva regla para este 2021. Y esa regla es la, vamos a buscarla, 2.7.1.50. Aquí está. Y aquí nos define precisamente eso. Para los efectos del artículo 29 y 29A, que era lo que nos habla la regla 2.7.1.24 del Código Fiscal, y en relación con el artículo 23, fracción 1, segundo párrafo, dice: se entiende por actividades realizadas con el público en general. Regresemos. Se entiende por actividades realizadas con el público en general que cuando se registre el RFC genérico en el campo o en el nodo del receptor del CFDI, es decir, que al momento de que nosotros estamos colocando este RFC genérico en el CFDI, se entiende que ya estamos realizando actividades con el público en general, tal y como lo establece el artículo 23, fracción 1, segundo párrafo de la Ley de Ingresos para la Federación. Y nos dice que la condicionante es que el traslado del IVA y del IEPS en ningún caso deberá realizarse en forma expresa y por separado. Entonces, el fundamento legal, desde nuestra opinión, para que no desglosemos el IVA y el IEPS en el CFDI global solamente y exclusivamente en los contribuyentes del RIF, es el artículo 23 y la regla 2.7.1.50. Además de que el SAT en sus propios videos nos ha dicho que no se debe desglosar. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño video en el canal del Servicio de Administración Tributaria. Hay varios tutoriales que hablan sobre este tema. Aquí tenemos este que dice generación de factura para el público en general en mis cuentas. Justamente el tema del que estamos hablando. Vamos a ponerle play para que escuchen la parte. Generación de factura por operaciones con el público en general a través de mis cuentas por contribuyentes del RIF. Vamos a adelantarle. Con mis cuentas es muy sencillo generar tus facturas electrónicas. Ingresa cantidad, descripción y valor único que dicha información factura. Aquí, escucha esta parte. Para aplicar el beneficio de las reducciones de IVA y IEPS, los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal no deben desglosar dichos impuestos en la factura. Va de nuevo. Para aplicar el beneficio de las reducciones de IVA y IEPS, los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal no deben desglosar dichos impuestos en la factura. Da clic en el botón Agregar para guardar la información. Automáticamente se visualiza el subtotal y total de la operación que ampara la factura de... Ok, ¿escuchaste? Esta es la postura del SAT, es la postura del Servicio de Administración Tributaria. Incluso nos ponen como ejemplo que el subtotal y el total de la factura son exactamente la misma cantidad, son iguales. Entonces, ¿quién emite las reglas
de carácter general, pues el SAT. Entonces, nuestro fundamento para poder decir que no se debe de desglosar el IVA y el IEPS cuando se emite una factura al público en general exclusivamente en los contribuyentes del RIF, pues es el párrafo 2 de la fracción 1, el artículo 23 de la Ley de Ingresos para la Federación y la nueva regla 2.7.1.50. Perfecto, esperemos que esta opinión te sea de utilidad. Si es así, comparte el video. Que tengas un excelente día. Nos vemos hasta la próxima.